Bienvenidos a todos a este precioso día de la Biblia en un año. Así que bueno, estamos aquí una vez más dándole gracias al Señor por este tiempo de estudio de la palabra. Así que saquen su cafecito, su tecito, su pan de bono, su tostadita y vamos a compartir juntos esta mañana la palabra del Señor. Hoy es el día número 179 y vamos a estar estudiando Segunda de Reyes 13, todo el capítulo. Segunda de Reyes 14, del 1 al 29, Hechos 18, del 23 al 28, Hechos 19, del 1 al 12, Salmos 146, del 1 al 10 y Proverbios 18, del 2 al 3. Y yo quiero compartir con ustedes hoy lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 19. Y esta mañana vamos a estar viajando a Éfeso, que queda en Asia Menor, que es esa área ahí de Turquía. En algún momento vamos a visitar Éfeso y Corintios, así que crean junto conmigo que vamos a ir un día para que ustedes vean estos lugares fascinantes de la Biblia y cuando llegan a esos lugares verdaderamente que todo esto que hemos estudiado como que cobra vida. Es bien interesante. Entonces dice así, el capítulo 19, versículo 1 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, o sea, les preguntó: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces él le dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo le contestó: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento de pecados, diciendo que vendría después de él Jesucristo. Así que él los bautizó para arrepentimiento de pecados, pero ellos no conocían que había un Espíritu Santo y no habían recibido el poder del bautismo del Espíritu Santo que nosotros hablamos en nuestra iglesia, ese poder que viene después, que te deja y te permite hablar en otros dones, te da dones, te permite hablar en otras lenguas. Entonces ahí es donde empiezan a fluir las personas en diferentes dones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene sobre ti, el Espíritu Santo te empodera y después que el poder del Espíritu Santo está sobre ti como dinamita, para darte poder y autoridad para predicar, para tener un mayor discernimiento de las cosas. Entonces hay mucha evidencia que muchas personas comienzan a hablar en otras lenguas. Y esto fue lo que le pasó a esta gente. Entonces dice que cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Quiere decir que al venir la evidencia del Espíritu Santo en hablar en otras lenguas, llegó el don de profecía sobre esta gente y comenzaron a profetizar. Eran 12 personas que estaban allí. Cuando Pablo ve a estas personas, Pablo dice: espérate, me imagino que en ese momento él tuvo discernimiento y pudo sentir o discernir que a esas personas le faltaba algo. Ellos eran discípulos, pero les faltaba algo. ¿Qué les faltaba? El poder del Espíritu Santo. Al imponerle manos, comienzan a hablar en lenguas y dice que comienzan a profetizar. Tremendo poder, tremenda bendición. Esto fue poderoso. Dice que hablaban en otras lenguas y profetizaban y eran un total de unos 12 hombres. Así que aquí vemos cuando ya Pablo entra en la sinagoga, dice que habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero dice que endureciéndose algunos y no creyendo y maldiciendo el camino, que se llamaban a los que estaban envueltos en aquel tiempo en la iglesia, recuérdense, los creyentes, a los discípulos, a todo este movimiento de la nueva iglesia, a ellos le decían el camino. Es por eso que está aquí en mayúscula. Esta gente eran considerados como un movimiento, como el camino. Entonces dices que se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Este hombre llamado Tirano
era una persona gentil que había conocido a Cristo y era maestro de la palabra. Entonces ahí Pablo se reunía para enseñar. Esto es tremendo. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Así que ahí vemos cómo Pablo continuó. Pero mira qué interesante los milagros que comienza a hacer Pablo. Dice el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién lo hacía? Dios, no era Pablo. Acuérdense siempre de eso. Siempre el Señor es a través de nosotros. Nosotros somos el vehículo por el cual el Señor utiliza para hacer sus milagros. Somos el puente. Amén. Entonces dice que de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron provocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, que el que predica Pablo. Entonces vamos a leer aquí hasta el versículo número 13 y ahí lo dejamos para mañana. Ahí vemos cómo estas personas comienzan a ver cómo Pablo hacía milagros y sanaba a las personas. ¿Y qué hacía la gente? Llegaba, agarraba los paños y los delantales, la ropa, lo que se ponía Pablo, y se los llevaba. Le ponían los paños a estas personas encima y estas personas sanaban. Es algo interesante. Aquí vemos, y no sabemos en qué forma ni cómo, pero también sabemos que esta gente en esta región de Éfeso eran personas que practicaban mucho la hechicería y la brujería. O sea, ellos estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. Agarrar cualquier objeto y decirle a la gente, pongan fe en esto y ustedes van a ver que se van a sanar. Eran amuletos, ¿verdad? Pero bueno, en este caso la unción era tan grande, ¿verdad?, que veíamos que con estos paños y estos delantales de Pablo las personas se sanaban porque ponían la fe en lo que estaba haciendo Pablo, ponían su fe en Jesús y entonces se sanaban. De esta misma forma nosotros podemos ver como el borde de, ¿verdad?, de Pedro, del manto de Pedro. Es increíble como, perdón, la sombra de Pedro. Cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro en el libro de Hechos 5:15 sanaba a las personas. Ahí vemos la sombra de Pedro. También podemos ver un objeto que se convirtió como en un objeto sanador. Era el borde del manto de Jesús. Cuando aquella mujer llegó y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto sería sana. La mujer de aquel reflujo de sangre. Y vemos aquí también en Mateo 14:36 como ese manto de Jesús desprendía poder, ¿verdad?, que salía de él y virtud que salía de él y las personas eran sanadas. Pero tienen que tener mucho cuidado porque en este tiempo hay mucho falso profeta que están vendiendo trapitos, que mandan esos trapitos que dicen que están ungidos, o los pastores se pasan un paño por la frente y por el sudor del pastor ya eso está ungido. Tengan mucho cuidado porque también nosotros podemos llegar a cometer muchos errores y a ser fanáticos de cosas que Dios nos ha llamado o no nos ha llamado a hacer. Si Dios lo hizo ayer, lo puede hacer hoy. Como vemos aquí que lo hizo con Pablo, y esto no es el Antiguo Testamento, es en el Nuevo Testamento, vemos como este poder que salía de Pablo a través de Jesús, ese poder sanador que tenía Jesucristo, que lo implantaba en Pablo, sanaba a los enfermos. Así que no hay duda de que tenemos un Dios sanador, un Dios que a través de ti y de mí puede hacer muchos milagros, pero debemos de recordar siempre una cosa, nosotros somos el vehículo por el cual el Señor hace las cosas. Somos el burro que lleva a Jesús donde Él quiere ir. Y siempre la gloria y la honra tiene que ser para nuestro Señor. El trabajo tuyo y mío es buscarle, es desearlo, es estar locamente enamorado de Él. Es estar metido en ese lugar santísimo donde nosotros verdaderamente podemos encontrar esa unción donde crece, ¿verdad?, nuestro entendimiento, donde nosotros podemos encontrarnos con Él para llenarnos de su presencia. Y ahí viene el Señor y comienza a depositar en ti y en mí y comienza a fluir esa unción y ese poder según los dones y los talentos que Dios te ha dado. Entonces tú lo vas a desarrollar
para el reino de Dios, pero siempre va a ser para poner el nombre de Jesús en alto y para decir que es el poder de Jesucristo el que sana los enfermos. Así que el Señor te bendiga en este día y seguimos mañana en la Biblia en un año. Que tengas un día excelente en la presencia de nuestro Señor Jesús. Y recuérdate, todo es posible si puedes creer. Un abrazo. Chao.